El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, pero cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Queridos hermanos, las lecturas de hoy nos hablan de una perversión, la perversión de la religión, que nos atañe a todos. Dicho de otra manera, convertir la religión en algo que no sirve para nada, o tratar de aprovecharse de la religión para promocionarse personalmente, o lo que es peor, hacer de Dios un Dios a mi imagen y semejanza. A la larga, un Dios inoperante, el Dios que no existe. Esta es la perversión y el peligro que tenemos los que mantenemos fe, nos llamamos personas religiosas. Los paisanos de Jesús lo ven proclamar al profeta Isaías en su sinagoga, a llamarse él el ungido. Estas palabras del profeta Isaías se cumplen hoy. He venido a dar la buena noticia a los pobres, a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Sus paisanos se admiran en un primer momento de Jesús, pero enseguida empiezan a cambiar de opinión. ¿No es este el hijo de José? ¿Por qué no hace aquí los mismos milagros que le hemos visto hacer en otros sitios? Nos dicen que ha hecho en Cafarnaúm. Y Jesús les dice: en tiempos de sequía, en tiempos de enfermedad, en Israel no fue mandado el profeta Elías a aliviar la sequía de los de Israel, sino que se fue a la Fenicia a ayudar a una mujer extranjera, a la viuda de Sarepta. Y cuando hubo la lepra en Israel, se fue a ayudar a un extranjero, a Naamán el sirio. Y esto les provoca tal indignación que pone en cuestión que su Dios, el Dios Yahvé, el Dios nacionalista, se ponga en entredicho, porque Jesús les dice: Dios es también de los extranjeros. El Dios que yo os anuncio no es el Dios de los milagros ni de los espectáculos, sino el Dios que se pone del lado de los pobres, a los cuales nos invita a ayudar. Sus paisanos no aceptan este Dios, no quieren ese Dios. Quieren un Dios que puedan manejar, el Dios de Israel, Yahvé, el Dios fuerte, el Dios de los milagros. Pero ese Dios que me llama a comprometerme a mí y a trabajar por construir su reino,
no lo quiero. Lo expulsan del pueblo, incluso quieren despeñarlo. El pobre profeta Jeremías está predicando a sus paisanos judíos en el reino de Judá, que tienen cierta prosperidad, pero han caído también en la corrupción y en la inmoralidad. Y el profeta Jeremías se ve impotente y Dios tiene que salir a su encuentro y a decirle: habla, diles que yo te sostengo. El profeta siempre habla en nombre de Dios y no dice lo que nos conviene. Atentarán contra Jeremías y querrán matarle, deshacerse de él también. Y ahí tenemos a la comunidad de Corinto, una comunidad espléndida, hecha por San Pablo, pero en la cual habían surgido enseguida desavenencias, celos. Lo sabía que tenía mucho carisma, don de lenguas, don de profetizar. Otros no tenían tantos, había los ricos y los pobres. Y San Pablo tiene que salir a decirles que no, que aquí tener mucha labia, saber muchas cosas, tener mucho carisma, eso no es lo que cuenta, que lo que cuenta es el amor, que lo aguanta todo, que se pone al servicio de los demás, y para ello nos deja este maravilloso himno a la caridad. El amor es paciente, benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Tendríamos que tener este himno en nuestra cabecera para poder leerlo todos los días. Perversión de nuestra fe. Manejar a Dios y hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que lo podemos llevar tranquilamente en el bolsillo, que no nos dice nada, al cual acudimos, sí, por la tradición, en nuestras fiestas, claro, bien, todo eso está muy bien, pero que no dejamos que cambie nuestra vida, la tenemos demasiado bien hecha y estructurada. Ese Dios no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el que actúa en la historia de una manera discreta. En la Iglesia buscamos muchas veces también el espectáculo. ¡Ay, qué bien si se llenasen las iglesias de gente! ¡Qué maravilla cuando viene el Papa a nuestros países y cientos, miles de jóvenes van detrás de él a los estadios y los llenan y hacen cantos y tal! Eso es espectáculo, que no cambia a las personas, o al menos las cambia muy poco. Lo que cambia a las personas es la constancia, escuchar la palabra todos los días, todos los domingos, ponerse con humildad en oración delante del Señor, pidiéndole que cambie nuestro corazón y nos permita ver las cosas como Él. Poco a poco, a su ritmo, como Dios quiere, sin grandes aspavientos, poniendo nosotros, eso sí, nuestro esfuerzo cotidiano y diario por acogerle. Dejemos a Dios ser Dios. No lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Dejemos que Él sea nuestro Señor, que nos hable al corazón y que nos diga aquello que tenemos que cambiar para ser y mostrarnos como lo que somos, en lo más profundo, nuestra mayor identidad, la de ser hijos de Dios.